Bien, ¿qué pasa con la dolarización? ¿Se fumó, Alfredo Blanco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andas? Gracias, Alfredo, por todo. Todos muy contentos de tenerte de vuelta. Vamos a hablar de algo que habíamos mencionado en algunos programas anteriores y que me significó alguna discusión con algún colega cuando yo dije que ese tema de plantear la dolarización, en cualquiera de las formas en que fue mutando eso a lo largo de la campaña, sin lugar a dudas debía tener mucho mérito desde el punto de vista de la acumulación política, desde el punto de vista de la campaña electoral, pero que técnicamente era virtualmente imposible, al menos en la forma en que lo planteó al comienzo el presidente electo, ¿no? Bueno, finalmente ganó la elección, gradualmente ha ido dejando de lado ese tipo de promesas, digamos, entre otras estaba la de cerrar el banco. La dolarización, esta que vemos en este billete, sin lugar a dudas, fue básicamente un recurso de propaganda, creo yo. ¿Y por qué digo esto? Porque en alguna oportunidad mencionó que podía ser siguiendo la estrategia que está en el libro de Emilio Campo, pero sin embargo Emilio Campo no está más en el equipo. Así es. Digo, si uno mira lo que pasó en estos 6, 7 días después de la elección, vamos a ver que muchas personas que estaban originalmente convocadas se han ido alejando de lo que va a ser el gobierno, en particular digo en economía, más allá de los temas que ha habido en otras áreas, en economía, fíjate, tenemos ahí una placa en la cual uno puede ver, le voy a pedir que la pongamos. El Banco Central, el presidente dijo, en realidad, cerrar el Banco Central no es negociable, dijo. Y cuando alguien le dice que de los 190 países que hay en el planeta, todos virtualmente tienen Banco Central, dice, bueno, no, pero eso sería un error decir que porque todos tienen Banco Central lo vamos a tener, en fin. Sin embargo, a medida que han ido pasando los días, la propuesta de dolarización y cierre del Banco Central, uno tiene que suponer básicamente en lo que hace la emisión monetaria, porque se supone que tendrá que haber un organismo que tenga la superintendencia del sistema financiero, que es una de las funciones del central. Pero digo, ha habido una serie de nombres que estaban muy identificados con la idea del Banco Central, a tal punto que Ocampo fue anunciado como presidente del Banco Central, se le preguntó, el presidente electo dijo que la función que iba a tener era cerrar el Banco Central. Ocampo dijo que sí, que le parecía que bien, incluso al principio la propuesta de dolarización de Ocampo sobre la base de los títulos que tiene el Central fue la más difundida. Sin embargo, mira la siguiente imagen. Mira, el presidente electo está viajó a Estados Unidos, más allá de las razones particulares que se han conocido, básicamente porque ha ido a hablar para ver cómo se resuelve este tema. Y lo ha acompañado quien va a ser su ministro. Pero antes habló con ella. Habló con ella y es interesante una cosa. El ministro que va a tener, según parece, por ahora, es Luis Caputo. No sé si tenemos allí una imagen de... Tenemos una imagen, creo. De Caputo. Bueno, ya viene. Luis Caputo estuvo en la gestión de Macri, ¿no? Sí. No tuvo muy buena relación con el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? De hecho, ha salido un libro no hace mucho tiempo que se llama La Argentina en el Fondo, donde un funcionario, exfuncionario responsable del hemisferio occidental del fondo, relata todo el proceso que terminó con el crédito a Macri. Y en el proceso ese, cuando se resuelve la incorporación de Caputo, en realidad él dice que le sugirieron al gobierno que no era una buena idea. ¿Por qué no era una buena idea? Porque alguna gente del fondo cree que Caputo conoce mucho del sistema financiero, pero no necesariamente de política monetaria y política macroeconómica, ¿eh? Entonces han ido pasando sucesivamente. Ocampo, que parecía que iba a ser presidente del Banco Central, que no va a ser. También Sturzenegger fue mencionado en algún momento como posible funcionario. Va a modernización del Estado. Y parece ser que no va a ir.
Bueno, hace horas, Demian Reidel, que era mencionado como presidente del Banco Central, ha hecho un tuit diciendo que no va a ser presidente del Banco Central. También ha hecho lo mismo Carlos Rodríguez, un profesor del CEMA, del Centro de Estudios Macroeconómicos, que ha decidido apartarse. ¿Por qué cito esto? Porque además de que Milei, además de estos economistas, además de Caputo, lo ha mencionado, por ejemplo, elogiosamente a Daniel Artana, lo ha mencionado, digamos, a varios economistas de Buenos Aires como potenciales miembros de su gabinete. De todos modos, finalmente parece que se ha quedado con Caputo. ¿Por qué digo esto? Porque estos cambios muestran, esta es la imagen que pedía yo, Sí. El primero a la izquierda es Ocampo, no está más. El segundo es Carlos Rodríguez, no está más. Sturzenegger. El tercero es Sturzenegger, no está más. El cuarto es Demian Reidel, no está más. Y ha quedado, por ahora, Caputo. esperemos que se quede, ¿no? Caputo. Digo esperemos a pesar que yo, no me parece que el ministro tenga que ser alguien que esté más imbuido de lo financiero que de la economía real. Creo que sería saludable tener un poco más de énfasis en las cuestiones reales. Pero bueno, él tiene un mecanismo, y acá voy a las ideas que ya se han filtrado. La dolarización me parece que ha quedado en un segundo plano. Digamos que el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre va a decir, bueno, más adelante, primero tenemos que hacer algunas otras cosas. Primero está el ajuste fiscal, que seguramente no va a ser el 15 puntos del producto ni cosa por el estilo. Pero me da la impresión que en los últimos días Javier Milei ha desplazado su preocupación al problema monetario. Y me parece que eso es lo que lo lleva a pensar en Caputo. ¿Por qué? Porque tiene una preocupación respecto del tema de las LELIQ y los pases del Central. ¿Qué es lo que es eso? Por si alguno no lo recuerda. Bueno, las LELIQ son el título que el Central coloca en el sistema financiero para esterilizar dinero. Dinero que le ha dado el Banco Central al Tesoro para financiar el déficit. Entonces, aumenta la cantidad de dinero, coloca las LELIQ. Que para colocar las LELIQ a los bancos le tiene que pagar interés y dejar que las utilicen para hacer encaje bancario también. Y está con una tasa altísima, ¿cierto? Cuando uno dice que la tasa es 133% nominal anual, está diciendo que todos los meses hay un factor de expansión monetaria autónomo. ¿Por qué? Porque tengo que o pagarla o renovarla, pero reconociendo una tasa de interés muy alta. ¿Cuál es el problema de las LELIQ? Algunos están muy alarmados porque dicen, bueno, en realidad pueden ocurrir varias cosas peligrosas. Si la gente decidiera sacar los plazos fijos, los bancos tienen que irse de las LELIQ. Si los bancos se van de las LELIQ, como ha habido algún movimiento que no es muy significativo, pero que ha sido salir de las LELIQ y pasar a la colocación por un día, que son los pases, con la misma tasa, porque, digamos, tomando precaución los bancos, pero digo, lo primero que a mí me gustaría decir, porque la gente a veces se asusta mucho, es que en realidad en un título de una autoridad monetaria, de un banco central, no hay riesgo de insolvencia, a menos que el banco lo decidiera. Digamos, por ejemplo, dijera, bueno, voy a ponerle un bono obligatorio, tenemos experiencias en el pasado. Pero si no, no hay riesgo de insolvencia, o sea que no deberían desesperarse. Del otro lado están los que dicen, bueno, en realidad no hay que hacerse ningún problema. Me parece que son como dos extremos que no van. La lógica, ¿cuál sería, Ricardo? La lógica que inspira la idea, creo yo, de Caputo, no me consta porque yo no lo conozco a él, es decir, mire, yo voy a conseguir de alguna manera, o con la señora que recién teníamos en pantalla, Cristalina Georgieva, o con algún fondo, amigo a lo mejor o conocido o vinculado con Luis Caputo, voy a hacer un stock que me permita evitar si llega a haber una corrida. Y mientras tanto, lo que voy a hacer va a ser un ajuste fiscal fuerte, ¿no es cierto? Porque en la medida en que yo hago un ajuste fiscal fuerte, necesite menos financiamiento y además consiga algún tipo de financiamiento externo, entonces puedo ir reduciendo la cantidad de dinero sin colocar LELIQs. Por supuesto que ese es un problema que van a tener que manejar con mucho cuidado, porque, como hemos dicho ya otras veces, estamos en una situación singularmente crítica, ¿no? Y además, la actitud del gobierno que se va no ha contribuido para nada, porque en realidad lo que hizo
el ministro candidato Massa fue decir, bueno, yo tiro todo por la ventana a ver si gano, y que después otro se arregle con el desborde fiscal, con las torpezas monetarias o con la represión cambiaria. Pero digo, es una situación delicada. Me parece que por ese lado va. Y por eso en la columna cuando decíamos en qué quedó la dolarización, yo creo que quedó para más adelante, si es que alguna vez se hace. Creo que el gobierno está en una serie de dificultades. El actual y el futuro. Exacto. Fíjate vos, hay un dato sumamente significativo que indica el viraje que ha tomado Milei. Ocampo, Rodríguez, eran hombres de la primera hora Sí, sí. y asesores absolutamente directos de Javier Milei. Ya no están más. Ya no están más. Y han aparecido otros actores. ¿Sugerencias de quién? Y es probable que de Macri, ¿no? Mauricio tiene algo que ver. Sí, es probable. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos y estamos muy contentos de que esté de vuelta. Gracias.